Vamos a hablar con Tatiana, que está con nosotros, Tatiana Aronowicz, que es justamente parte del SENASA. Ya estamos conectados con ella. Tatiana, ¿qué tal? Buenas noches. Eleonora Richmüller y Pablo Vicente te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Bien, Tatiana, decimos bien tu apellido, puede ser, decirlo vos por las dudas. Aronowicz. Ahí está, perfecto, así lo decíamos bien. Bueno, con esta preocupación, este alerta epidemiológico de parte del gobierno bonaerense, nuevamente hablando de triquinosis, y es ahí donde a veces nos encontramos un camino en la ruta que vende esos fiambres que están al sol, y hay que ver también cómo fue el proceso de preparación de todos estos fiambres, ¿no? Estos embutidos que pueden tener esto que luego deriva en la triquinosis y que es realmente peligroso para el cuerpo. Sí, bueno, vamos por ahí a explicar un poquitito para la gente que no tiene idea o nunca lo escuchó y saber un poquitito de qué estamos hablando. La triquinosis es una enfermedad zoonótica porque se transmite de los animales a las personas y la produce un parásito, ese que vemos ahí en pantalla, que se llama triquinela. Esas larvas de triquinela, las personas nos contagiamos cuando consumimos carne de cerdo o de otros animales, como pueden ser el jabalí, el puma y otros silvestres también, que en su musculatura tienen las larvas de este parásito. Cuando nos contagiamos, cuando consumimos carne que está insuficientemente cocida o alimentos, como vos bien dijiste al principio, como puede ser un salame, un chorizo seco, que se elabora con carne cruda en su proceso. Y en esa carne, que era músculo de estos animales, se encuentran las larvas. Las consumimos y ahí es donde se produce el contagio. Bien, esto es realmente peligroso. ¿Cuáles serían los síntomas que uno tiene que empezar a prestar atención y automáticamente dirigirse al hospital más cercano? Porque esto puede terminar afectando qué tipo de órganos en el cuerpo humano. Nosotros cuando lo consumimos en unos primeros momentos, en unos primeros días, está en lo que se llama la fase digestiva, que es cuando la larva se encuentra en el sistema digestivo. En ese momento lo que va a ocurrir es una sintomatología gastroentérica, como pueden ser vómitos, diarrea, fiebre. Tiene unos signos muy característicos esta enfermedad que pueden no siempre darse, como es la inflamación de ambos párpados, pero hace acordar un poquitito a lo que es por ahí una intoxicación. Por eso lo importante es poder asociar estos síntomas con el consumo de este tipo de alimentos y rápidamente Claro. concurrir a la atención de primera medida, al hospital, informarle a los médicos que lo que se consumió fue algún tipo de estos alimentos para poder tomar el tratamiento antiparasitario, que es importante que sea rápido, porque luego, una vez que las larvas se alojan en lo que es la musculatura de las personas, lo mismo que ocurre en los animales, ahí ya pasa a ser una enfermedad de tipo crónica y mucho más difícil de tratar, que produce dolores musculares y que puede producir un cuadro por ahí más grave dependiendo de cómo esté esa persona, si tiene alguna enfermedad de base y de cuántas larvas consumió en ese alimento. Es variable, pero sí puede pasar de una enfermedad con una sintomatología clara o no a una enfermedad grave. Tatiana, ¿y cómo se trabaja en materia preventiva? Me refiero tanto a los animales como a aquellos cuidados que tienen que tener las personas que van a consumir este tipo de embutidos, por ejemplo. Lo importante de recalcar es que los animales deben someterse previamente a realizar los alimentos o a consumirlos a un análisis que se llama digestión artificial. Esto ocurre cuando el animal ya está muerto, cuando ya el animal está faenado, se toma una muestra de lo que es la entraña, el músculo diafragmático, se analiza y si no hay detección de larvas, esa carne es apta para el consumo de las personas. Lo que ocurre es que obviamente por ahí nosotros, como dijeron al principio, vemos en un establecimiento o vemos en la ruta y demás, ya el salame elaborado. No sabemos de dónde viene. Por eso lo importante justamente es saber de dónde viene. ¿Y cómo lo sabemos? Confirmando con la información que está en la etiqueta, que indicaría que fue elaborado en un establecimiento y que entonces esos análisis fueron hechos y la carne es apta para consumo. Hace algunos meses hubo una familia completa que terminó enfermándose de triquinosis precisamente porque la abuela de la familia se puso a hacer los embutidos de manera casera y eso es lo que terminó derivando en el escaso cuidado en el tratamiento del alimento y ahí
entonces cómo fueron compartiendo ese alimento y luego cuando empezaron a tener todos estos síntomas que recién estabas haciendo mención, empezaron a darse cuenta, bueno, a ver qué fue lo que comimos en común y fue ese alimento entonces, ese embutido, era un chorizo seco, un salame como lo conocemos todos, que terminó generando todas estas complicaciones. Por eso hacía referencia a esto, porque recuerdo las recomendaciones también de otros especialistas, colegas tuyos, Tatiana, con respecto a que hay que tener mucho cuidado y el sello de la alimentación, de las normas que deben cumplir es muy importante, porque si no puede pasar esto. Exactamente, nosotros tenemos que poder saber de dónde vienen esos alimentos que estamos consumiendo. A ver, la faena artesanal y la gente que elabora sus propios productos lo puede seguir haciendo, pero sí tomar la precaución de antes de elaborar esos productos, mandar a analizar ese pedazo de carne con el que van a hacer esos alimentos. Es un análisis que no tiene unos costos altos, que se hace en un ratito y te dicen, está apto para el consumo, vos elaborás tu propio alimento y te quedás tranquilo, pero tiene que pasar sí o sí por el laboratorio para que haya detección de las larvas o no haya detección de las larvas. Bien, Tatiana, clarísimo. Muchísimas gracias por el contacto en esta tarde-noche y bien vale, por supuesto, siempre reiterar este tipo de información, ¿no? Para aquellos que están en su casa y sepan qué cuidados tienen que tener antes de ingerir algún alimento. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Tatiana Aronovich, veterinaria del SENASA. Importante lo que decía, ¿no? Al momento de consumir hay que tener estas precauciones.